Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos a través de TSI. Hoy vamos a revisar cómo se debe preparar Honduras para ir en busca de la cooperación externa, de la ayuda de los gobiernos amigos para un proceso de reconstrucción nacional que ya nos deje experiencias del pasado. Por cierto, experiencias de éxito en la administración del presidente Flores con motivo del huracán Mitch. Se fue al grupo consultivo, recordamos las visitas a Estocolmo, Suecia, y se logró un apoyo sin precedentes para Honduras que culminaron con el alivio de la deuda externa incluso. Hoy nos acompaña uno de los ciudadanos que formó parte de esa estructura que se creó para ir en busca de estos apoyos. Don Moisés Starman Pinel, es un gusto saludarlo. Fue secretario de Estado en Cooperación Externa, estuvo al frente del Fondo Hondureño de Inversión Social y se creó mucha expectativa en aquel entonces. ¿Cómo traer estas experiencias a lo que vivimos hoy de país cuando dos fenómenos naturales en menos de 15 días han roto la estructura de país? Y preliminarmente hay estimados, no sé si usted los comparte, de alrededor de 10,000 millones de dólares en pérdidas que nos ha dejado IOTA y ETA. Don Moisés, gusto que nos acompañe. Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto de estar con usted, Chendo. Y para tocar lamentablemente un tema que ha causado y está causando tanto dolor y ha causado tanta destrucción en el pueblo hondureño como son estos dos huracanes y en el contexto de una pandemia que se da a nivel mundial que también nos ha golpeado enormemente. La experiencia que el país vivió en ocasión del huracán Mitch creo que nos puede servir precisamente para que podamos tomar lo mejor de lo que se hizo, evitar las falencias que se dieron en algún momento en algunas situaciones, para que así pueda, en base a esa experiencia, las autoridades actuales poder impulsar un programa, primero de emergencia, porque la emergencia continúa, perdura. Tiene que haber, aparte de atender la emergencia y lo que es atender cosas primarias que no se pueden dejar para mañana, está luego el tema de una reconstrucción, que es ya un trabajo de mucho mayor permanencia. Sí, ¿cómo nos debemos estructurar como país? ¿Cómo debemos ir en busca de esa cooperación en momentos difíciles que no tienen nada que ver con aquellos acontecimientos del año 1998? El meteoro Mitch había golpeado directamente a Honduras. Hoy son 3 países los que se ven afectados. Hay problemas en Nicaragua, hay problemas en Guatemala y hay problemas en Honduras. Llegar en busca, le reitero, de este apoyo sin olvidar que el mundo atraviesa una crisis por el COVID-19, don Moisés. Claro, pero permítame que le dé unos antecedentes para que vea que al final el manejo va a ser en ciertos aspectos similar. En el periodo de cuando se llega al gobierno en 1998, Centroamérica estaba en un proceso de realizar para ciertos países grupos consultivos auspiciados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Fue así como en 1997 en Ginebra, a fines del 97 en Ginebra, hubo un grupo consultivo para Nicaragua, auspiciado por el BID. En octubre de 1998, una semana antes del huracán Mitch llegara a nuestro país, se desarrolló una reunión de grupo consultivo, esta vez para Guatemala. En esa ocasión fuimos invitados
o sea, Honduras, y a mí me tocó llevar la representación y me acompañó el entonces vicepresidente del Banco Central, Daniel Figueroa, para presenciar lo que pasaba con el Grupo Consultivo de Guatemala, y al finalizar esa reunión, inmediatamente antes, al concluir y todavía con todo el plenario, nos dieron la oportunidad de presentar la solicitud de Honduras para llevar adelante un grupo consultivo que estaba programado a realizarse a principios de 1999. Ese grupo consultivo, que fue el que estaba aprobado para Honduras y que se iba a realizar en Estocolmo, en Suecia, fue el grupo que se convirtió en el grupo consultivo para Centroamérica. Y ahí estuvo Nicaragua y también estuvo Guatemala, porque fueron países afectados, y creo que hasta llegó una delegación de El Salvador. O sea que ya un grupo que era para Honduras y se convirtió regional a solicitud de precisamente el Banco Interamericano de Desarrollo. Fue así como en diciembre de 1998 se llevó a cabo una reunión en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, en donde se creó lo que es para Honduras, lo que sería la actividad de iniciar un proceso consultivo que culminaría, como efectivamente ocurrió, en la reunión que se llevó posteriormente a cabo 3-4 meses después en Estocolmo, Suecia. O sea que esto fue un proceso, lo que le quiero decir, y ahí estuvieron varios países en Estocolmo, y eso en nada afectó lo que Honduras consiguió como compromiso de la comunidad internacional, precisamente porque Honduras lamentablemente fue el país más golpeado y pudo mostrar con credibilidad la valoración de los daños que hizo. Usted me preguntaba algo sobre las cifras de los daños. Yo no creo que se sabe aún, porque aún no ha habido un análisis completo de los daños que ha sufrido nuestro país, tanto en infraestructura como los daños en la producción, en lo que es el aparato productivo. Por eso es que es importante que se haga el trabajo, el estudio, que entiendo lo están haciendo ya representantes de la CEPAL, que igual lo hicieron en ocasión del huracán Mitch, porque los valores que ellos nos den, que son expertos en el tema, van a tener mucho más credibilidad que cualquier cifra que nosotros produzcamos en Honduras de una forma autónoma. Con la asesoría de ellos va a ser mucho más creíble y necesitamos ese apoyo. Sí, normalmente este proyecto que va a desarrollar en este caso la CEPAL de revisión debe durar cuánto. Le pregunto en función de tiempo, dada la necesidad que estamos enfrentando como país, don Moisés, donde tenemos hoy una infraestructura en muy malas condiciones, hay más de 50 puentes dañados, caídos, otra cantidad grande, tenemos los cultivos, muchos de ellos de exportación totalmente dañados, y hay que priorizar para allá, para arrancar un proceso que nos va a llevar, según especialistas, décadas. Bueno, también dijeron lo mismo cuando lo del Mitch, y la verdad es que tomó mucho menos tiempo. La gente aquí, 5 años después, prácticamente había olvidado todo lo del Mitch, ¿verdad? Sí, han quedado algunos lugares que usted puede ver lo que pasó, pero eso creo que se superó con creces hace ya muchos años. El tema es el siguiente. Primero, usted tiene que realizar actividades de salvamento. Hay personas que entiendo todavía están en unas situaciones muy críticas de peligro de sus vidas. Eso tiene que realizarlo ya. Para eso no hay que esperar nada. Luego viene actividades que tienen que ver con una situación de emergencia que tiene que atenderse, especialmente lo que tiene que ver con la salud, evitar que se vayan a dar epidemias y otro tipo de problemas, la alimentación de las personas donde están albergadas. Hay una solución que es a corto plazo, y luego tiene que buscar paralelamente una solución a mediano plazo. El grupo consultivo no es una cuestión que se prepara de un día para otro. El grupo consultivo tiene que ser bien preparado,
va a tomar, creo yo, un par de meses para que esto se vaya a realizar y que tenga buen suceso. Si se quiere que tenga buen suceso, va a tomar varios meses. Tiene que prepararse bien para que la reunión sea un éxito. No sea que simplemente van a haber algunos apoyos muy similares a los que tradicionalmente se han estado dando. Honduras no necesita el apoyo tradicional. Honduras va a necesitar un apoyo extraordinario para poder enfrentar la situación. Nosotros tenemos recursos y obviamente ahora hay más recursos que lo que tenía el país cuando el Mitch. El presupuesto es 4 veces, 5 veces mayor de lo que teníamos nosotros como presupuesto del gobierno. O sea que hay más recursos en el país, pero obviamente esos recursos no van a bastar. Se va a requerir apoyo externo y el grupo consultivo es un proceso de negociación. Es decir, Honduras va a ir con un diagnóstico de cuáles son los daños y luego va a tener que negociar con los cooperantes qué es lo que Honduras propone hacer y que ellos aceptan para apoyarnos. Hay una negociación, es decir, es un proceso que se da y que entiendo yo de que se está hablando ya con organismos internacionales. El BID sirvió de muy buen interlocutor en su momento, apoyó para los 3 países, como yo le decía, y luego el que se llevó a cabo para Honduras ya ampliado a los otros países también, y fue con un muy buen suceso, ¿verdad? Eso también comprometía al BID. Si el gobierno de España nos va a ayudar, como lo hizo también en ocasión del Mitch, con las relaciones con la Unión Europea, recuerde que las relaciones de los países latinoamericanos siempre España se ha visto como el interlocutor con nosotros. Ahora, don Moisés, aquí revisando la situación que enfrentamos hoy, esto es de organizarse, de no improvisar. De crear un grupo consultivo de ciudadanos probos, un gabinete de reconstrucción, de personas que estén comprometidas con el país, que le apuesten a un verdadero cambio. Claro, es que tenemos que separar lo que es la gestión de lo que es la ejecución. No es lo mismo. Cuando un grupo consultivo es un esquema de negociación, en donde se va a un país y presenta sus necesidades y va a presentar cuál es la situación que tiene y va a decir y plantear cómo piensa salir de esa situación y cómo piensa tener a mediano y largo plazo un futuro mejor y buscar el apoyo internacional para poder lograrlo. Entonces, Honduras va a tener que llegar con ideas nuevas, de qué va a hacer para merecer esa cooperación internacional, porque vamos a hacer las cosas diferentes y mejor de las que las hacíamos antes. Cuando se presentó la solicitud de Honduras del grupo consultivo en la reunión en Bruselas, que es la de octubre del 98, antes del huracán, ¿qué es lo que Honduras planteó? Lo que planteamos es que el gobierno del país había tomado medidas para hacer un ajuste fiscal, que la situación financiera estaba ya bastante en orden, que lo que era la carga impositiva del país se había subido a un 14%, porque los cooperantes también quieren que los países que reciban apoyo hagan su esfuerzo interno. Y entonces también se presentó medidas como, por ejemplo, de cambio fundamental, que la policía se había separado de las Fuerzas Armadas y que se estaba nombrando a una mujer como ministra de esa Secretaría de Seguridad, y eso y otras acciones más que tomó el gobierno fue muy bien vista por varios gobiernos, especialmente los europeos y el sueco, que sí vieron un planteamiento de un país que quería cambiar a raíz de lo que se había planteado que se estaba planteando como un grupo consultivo que valía la pena apoyar. Después vino el Mitch y las circunstancias cambiaron, obviamente, pero así fue como Honduras había solicitado como sustento para poder accesar y llegar a un grupo consultivo. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el exsecretario de Cooperación Internacional en la Administración Flores,
don Moisés Starman Pinel. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros don Moisés Starman Pinel. Bueno, usted me habla de buscar interlocutores válidos, de buscar el respaldo de los cooperantes a nivel externo para obtener éxito. Ya se ha tenido contacto con personeros del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Centroamericano de Integración Económica, y hoy ya se ha confirmado que uno de los interlocutores que tendrá Honduras, Nicaragua y Guatemala ante la Unión Europea es el jefe del gobierno español, don Pedro Sánchez. Lo ha confirmado el propio Poder Ejecutivo a través del gobernante, que agradece a el jefe del gobierno español, don Pedro Sánchez Castejón, por la anuencia que ha mostrado el Reino de España para ser el interlocutor de Honduras y Centroamérica ante la Unión Europea con el tema de la reconstrucción de estos países. ¿Cómo debemos valorar este acercamiento que ya se ha tenido con uno de los líderes de Europa, don Moisés? Bueno, es excelente, es una excelente noticia, porque España es un cooperante importante para Honduras en su propio derecho. La Unión Europea es uno de los cooperantes más importantes que tiene también nuestro país, y estamos hablando de cooperación no reembolsable, es decir, fondos que no se tienen que pagar de regreso, que no son préstamos. Hay que entender que lo que Honduras va a tener que obtener y busca en un grupo consultivo no solamente son las donaciones es un componente importante, lo que llamamos no reembolsable. En el grupo consultivo que tuvo Honduras en Estocolmo, se trabajó en una forma paralela. La Secretaría de Finanzas trabajando, Gabriela Núñez, que estaba al frente de esa secretaría y también era miembro del Gabinete de Reconstrucción, trabajando en todo lo que tenía que ver con préstamos. Y yo estaba trabajando con SECO, con nuestro equipo, en lo que tenía que ver con la cooperación financiera no reembolsable. Entonces, ambos combinados, más la obtención de la condonación de deuda que se buscaba y que por fin se alcanzó, pues hicieron un paquete que era bastante importante para Honduras. Se tiene que trabajar por eso con fuentes como la Unión Europea. Hay otros cooperantes importantes para Honduras, Japón, es importante para Honduras, obviamente los Estados Unidos, lo que se puede lograr. Canadá también en su momento un apoyo muy importante. Es decir, se tiene que trabajar tanto para obtener de fuentes bilaterales, o sea, a través de los gobiernos, como de lo que tiene que ver con las instituciones de financiamiento, para poder salir adelante con algunos de los proyectos más importantes que se pueden llevar a cabo. A nivel de los países de la Unión Europea, ¿ve factible, don Moisés, que logremos esta cooperación, que haya ese desprendimiento a pesar de las urgencias que tiene el mundo y particularmente Europa, ahora mismo enfrentando una segunda ola de casos de COVID-19? Mire, no hay ninguna duda que Honduras va a recibir cooperación, al igual que lo va a recibir Nicaragua y que va a recibir Guatemala. La pregunta es cuánto va a ser, ¿verdad? Y cuánto se logre gestionar, porque ese es el gran reto. Es decir, poder hacer un planteamiento. Por eso es que es tan importante tener el estudio de base, tener cifras que reflejen con la mayor exactitud y credibilidad posible cuál es la magnitud de los daños que ha sufrido las economías de los países, en particular la nuestra, obvio, y venir con esos datos que sean respaldados en cuanto a su obtención por organismos especializados con credibilidad. Eso pues ayudará muchísimo para que no se crea en algún momento que la cifra que Honduras está plantando es exagerada o que no tiene un sustento. Esa es una parte, pero la otra parte luego obviamente va a ser ver qué es lo que se va a poder hacer o realizar con donaciones y qué se va a poder llevar adelante con préstamos. Nosotros tuvimos mucha suerte
que tuvimos dos grandes cooperantes en los proyectos más grandes que necesitábamos después del Mitch, que era precisamente la construcción de los puentes. Tuvimos una situación muy interesante. En algún momento dado estábamos con qué puente le damos a Japón y qué puente a Suecia, porque había ciertos puentes que los dos los querían. Al final pues tuvimos más puentes de los que nosotros pensábamos en un principio que íbamos a tener. Pero en eso fuimos obviamente afortunados y creo que ayudó muchísimo de que lo que solicitamos no fue el dinero para los puentes, sino más bien que las obras se realizaran. Se le pidió al gobierno sueco que ellos hicieran los puentes, que ellos construyeran los puentes, que vinieran empresas como vino Skanska, que fue la empresa que ellos enviaron a construir los puentes acá, y lo mismo hicieron los japoneses. Entonces, las obras grandes se logró con fondos no reembolsables, o sea, no eran préstamos. También se consiguieron préstamos. Sí, ahora, don Moisés. Pero aparte lo hicimos con esos fondos. Eso es lo que no sabemos hasta dónde vamos a conseguir. Sí, don Moisés, tener un grupo consultivo incluyente de nuestra sociedad y la participación de ciudadanos comprometidos puede ayudar a que la cooperación externa venga pronto al país. Bueno, es que eso es fundamental. Eso ocurrió también en la reunión en Estocolmo, inclusive la reunión primaria previa en Washington. Fueron muchos delegados representantes de la sociedad civil, porque los cooperantes, no le quepa duda que lo van a exigir. Es que no es decisión ya si quieren o no quieren. El grupo consultivo exige que haya, que si bien son liderados por los gobiernos, las autoridades electas de los países, los gobiernos tienen que liderar esos procesos, de la sociedad civil y de diferentes sectores. No le quepa duda que las etnias van a tener que ser representadas también en estos procesos, la sociedad civil, o sea, hay varios grupos que van a tener espacio. En el caso de Estocolmo, la universidad también estuvo presente. Estuvieron presentes también de las diferentes fuerzas vivas del país para dar credibilidad y ver que se trata de un esfuerzo nacional para beneficio nacional. Pero eso es, le reitero, lo que es la presentación del caso hondureño, de lo que pasó y lo que necesitamos, y qué es lo que Honduras está ofreciendo hacer de cambios en el país para que no se repita la misma situación a futuro. Por eso me parece que bueno la palabra que se le ha dado, que estamos hablando de reconstrucción sostenible, ¿verdad? Eso va a tono con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible que ha planteado Naciones Unidas del 2015 al 2030, o sea que está muy bien el planteamiento, pero se le tiene que dar contenido, obviamente. Entonces, ellos lo van a exigir de igual. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es la ejecución. Para la ejecución usted tiene que tener, ¿verdad?, las instituciones que lo van a poder llevar adelante. Construcción de puentes, pues obviamente se tiene que ser realizado por entes oficiales, ¿verdad? No creo que hay otro esquema para eso. Pero sí, en el caso si tomamos como ejemplo lo que ocurrió en Estocolmo, la exigencia también fue muy fuerte, no solo de la participación de la sociedad civil, sino que también hubo una exigencia de una descentralización. Y en eso, sobre todo, don Moisés, Suecia y España fueron muy fuertes. Y sobre todo, don Moisés, si agregamos otro elemento que la sociedad europea siempre hace énfasis, bueno, y ahora el mundo en general, el tema de esa participación de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales y la transparencia que ha estado tan ausente en los últimos tiempos. Bueno, es que yo recuerdo que lo primero que surgió en las pláticas cuando llamaban gente de la BBC de Londres a raíz del Mitch, fue las preguntas eran sobre la capacidad de absorción. Es decir, un país puede tener dinero, pero no sabe cómo ejecutarlo. Lo ejecuta mal o tarda mucho en ejecutarlo. Eso se le llama capacidad de absorción, o no tiene las empresas que lo pueden realizar, o no tiene los procesos para poder hacer eso con agilidad y transparencia. Y el otro tema es el tema de corrupción. Hoy, al igual que en aquellos momentos, el tema de la corrupción era un tema que estaba en la mesa. Yo recuerdo que en septiembre de ese año del 98 había salido una publicación
de Transparencia Internacional, donde decía que Honduras, creo que decía que éramos el cuarto país más corrupto del mundo, en base a las encuestas que ellos habían hecho en los años anteriores. Pero entonces, lógico, el gobierno tuvo que explicar, mire, del año que venir a explicar para poder, ¿verdad?, de alguna forma solventar esa situación y venir con planteamientos que le dieran confianza a los cooperantes de que los recursos se iban a manejar con transparencia. Y la clave fundamental para eso fue decirles, mire, el gobierno no pide dinero, lo que está pidiendo de los cooperantes es que hagan las obras, que vengan y hagan las obras, y que los que van a dar algún apoyo lo den en la medida posible directamente a los que se van a beneficiar. Se abrió totalmente esa posibilidad, que fue muy diferente a lo que había ocurrido con el FIFI. Durante el FIFI todo se había centralizado y ahí se iba a distribuir todo. En el gobierno del presidente Flores fue al revés, es todo descentralizado, y quien quiere ayudar pues puede ayudar directamente, ¿verdad? No tenía que ser a través de ningún instrumento del gobierno. Más bien lo que hacía la Oficina de Cooperación era ver cómo les ayudaba, cooperar, coordinar, pero la información, pero no el manejo de los dineros. Muy bien, está con nosotros el exsecretario de Cooperación Externa, don Moisés Starman Pinel. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Está con nosotros don Moisés Starman Pinel. Quedémonos ahora revisando el respaldo que se puede obtener por parte de los organismos internacionales de crédito, Banco Mundial, el BID, que ya a través de su presidente ha dicho que hay disponibilidad de apoyar a nuestro país. El propio Banco Centroamericano de Integración Económica, que tenemos la sede aquí en Tegucigalpa, de igual manera ha expresado su voluntad de apoyo para proyectos puntuales. ¿Cómo aprovechar estas coyunturas que tenemos de un servicio que se puede encontrar de respaldo en estos organismos, don Moisés? Claro, que los bancos no van a prestar dinero. Banco Mundial ha sido una de las principales fuentes de financiamiento del país. Quizás y es de esperarse que con esta situación ellos pues estén dispuestos a hacer financiamientos mayores, igual que el BID y también el Banco Centroamericano de Integración Económica. Lo que la gente usualmente desconoce es que los modelos macroeconómicos de los países fijan techos de inversión para que el modelo no pierda la estabilidad. Entonces, muchas veces eso es uno de los limitantes que tienen los países, los techos de inversiones, que son parte integral del modelo para no perder el equilibrio de la macroeconomía en general. Así que no tengo duda que los bancos van a dar financiamiento. Eso es importante. Va a haber que ver en qué términos lo van a dar, porque Honduras ya no es considerado un país pobre por la comunidad internacional. Honduras ya está en el grupo de países de ingresos medios bajos. Quiere decir que ya el tipo de financiamiento al que nosotros podemos accesar ya es más caro, por ejemplo, que al que puede accesar Haití o países en África que son verdaderamente pobres, es decir, que tienen ingresos per cápita de menos de $1,000 al año. Honduras ya no está en ese grupo de países. Así que hay normas en los bancos, don Moisés, eso pone cierta limitación. Don Habiendo Moisés, dicho esto, no significa que no vamos a recibir financiamiento, lo obvio, vamos a endeudarnos más. Lo que tenemos que ver es cuánto vamos a recibir no reembolsables durante el MISH. Nos prometieron $1,700 millones no reembolsables. Era una cantidad que en un momento, al principio, era mayor que los 1,300 que se habían gestionado en préstamos. Pero en la época del MISH fue diferente, ¿verdad? El drama humano fue mucho mayor que el de ahora, el drama humano. Y también no existía el COVID en aquel momento. Y este esquema que han fijado nuestros acreedores no se puede romper, dadas las circunstancias que viven 3 países por los 2 meteoros. ¿Visualiza que es difícil esto? Bueno, va a depender de qué tanto de ello sufrió la economía. En el caso del MISH, si usted se recuerda que había gente que hasta criticaba por qué Honduras estaba tan contenta cuando nos dieron acceso a HIPIC,
bueno, nos dieron acceso hippie, que era de esta facilidad para condonar las deudas que se dieron para países pobres altamente endeudados. Pues resulta que cuando antes del Mitch, Honduras no calificaba porque estábamos por arriba, creo que eran $500 la cifra clave para poder accesar. Honduras estaba arriba de eso. Pero con el Mitch se logró negociar, mostrar que Honduras había bajado, que ahora Honduras era lamentablemente un país pobre, altamente endeudado a raíz del Mitch. Y entonces logramos, y ese fue el gran logro que se hizo, que fue un trabajo político y técnico que se llevó a cabo para poder lograr esa flexibilización y que vieran Honduras como un país que sí merecía que se le condonara su deuda. Ahora, don Moisés, la credibilidad de ese entonces fue clave para lograr desembolsos a gran escala, vamos a citarlo de esa manera para que nos entienda, cosa que dice que ahora percibe se va a lograr, pero hay que esperar. Bajo ese escenario, ¿qué cuidado habrá que tener con el tema del endeudamiento? Que ya nos venía pasando factura antes de la pandemia, post pandemia y ahora con el tema de los huracanes. ¿Cómo debemos manejar ese término económico? En esto tenemos que verlo en términos comparativos. En 1998 el servicio de la deuda de Honduras más o menos agarraba 25% del presupuesto de la República. En estos momentos es mucho mayor que eso. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la carga del servicio de la deuda antes de los huracanes en nuestro país ya era mucho mayor que la que teníamos de toda la deuda que arrastrábamos antes del huracán Mitch. Entonces, eso significa que pues hay límites, hay margen de acción, pero es mucho más limitado porque con estas pérdidas que hemos tenido va a haber un fuerte efecto fiscal. Va a ser difícil que el país pueda hacer frente a los pagos tal y como están estructurados. Habrá que buscar el apoyo del Fondo Monetario Internacional. La Cristalina, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, es una mujer que está muy beligerante sobre el tema del manejo del COVID y sobre el tema de la deuda de los países más pobres. Inclusive está pidiendo, creo que a países que todavía no pueden entrar en ese esquema, creo que ahí podría llegar Honduras a negociar para tener ciertas facilidades con los financiamientos. ¿Qué es lo que sugiere ella? Eso es lo que ha sugerido en todas las reuniones que yo lo veo, porque yo por podcast y la veo y recibo información del Fondo Monetario. Ella siempre ha dicho de que todos los gobiernos deben de guardar todas las facturas de sus gastos sobre el COVID. Es lo que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional. Y ella está liderando ese esquema. Así que el Fondo Monetario creo que puede ayudar muchísimo a Honduras a raíz de estas iniciativas para poder hacer frente a la situación. Pero como le digo y le reitero, tiene que ver los que son fondos no reembolsables, que es lo de los gobiernos que pueden dar directo apoyo no reembolsable, y luego pueden dar dinero o las obras. Y lo otro es lo que es financiamiento. Financiamiento, es decir, préstamos, pues se tienen que pagar, ¿verdad? Y si se tienen que pagar, pues son una carga que a futuro tiene que enfrentar la ciudadanía, o sea, el país. Uno de los planteamientos que escuchamos al principio de la pandemia para países como el nuestro fue una petición para suspender temporalmente el servicio de la deuda, que nos consume gran parte de nuestro presupuesto de la República. Con lo que estamos viviendo hoy, ¿toma fortaleza esta petición, este proyecto, don Moisés? Yo creo que sí, y por eso es que es tan importante el trabajo que está haciendo la CEPAL. Es un trabajo muy importante porque es un trabajo hecho por un organismo especializado que va a tener obviamente más credibilidad independiente que el fondo también haga sus análisis, pero el fondo también es parte del sistema de las Naciones Unidas, igual que lo es el Banco Mundial. Entonces, estas instituciones trabajan en una forma complementaria. Así que eso va a ser extremadamente importante verlo. También puede ser que se logre de seguir pagando solamente lo que son los intereses y dejar de pagar el principal. Esas son cosas que se tiene que ver.
¿verdad? Y ver como los nuevos programas que el fondo está desarrollando. Mire, el fondo está en estos momentos en una situación muy difícil porque saben que no pueden dejar que la economía mundial se caiga. Y una de las cosas que ellos tienen que cuidar para que la economía mundial no se caiga es el comercio internacional. Y para que haya comercio internacional, los países tienen que seguir viables. Entonces ellos están tomando medidas alrededor de eso. Honduras puede beneficiarse, ¿verdad? Antes se podía beneficiar. Esto no tiene que ver con lo de estos huracanes. Eso se podía beneficiar debido al COVID. Ahora con lo de los huracanes, pues con mucho más razón. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo don Moisés Starman Pinel. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con nosotros don Moisés Starman Pinel. Bueno, me hablaba de buscar cómo fortalecer nuestras economías, de no dejar morir los mercados que hemos logrado mantener a través de muchos productos que despachamos, sobre todo a los Estados Unidos y algunas otras naciones de la Unión Europea y Asia. En Estados Unidos estamos próximos a un cambio de gobierno. Usted que fue diplomático, don Moisés, ¿cómo aprovechar esa coyuntura para peticiones que ya ustedes las vivieron en la administración Flores con el TPS post-Mitch y ahora frente a una realidad que vivimos también? Porque hay tepecianos que están próximos a quedar en el aire, para decirlo así. Y vale ese lobby diplomático para salvar un fortalecimiento que tenemos en nuestra economía con las remesas que llegan de esos compatriotas que luchan en Estados Unidos. Claro, yo creo que las elecciones en Estados Unidos y sus resultados van a dar un alivio a la presión que han tenido los tepecianos y los inmigrantes en general en los Estados Unidos en base a las políticas y las declaraciones que han hecho los líderes del Partido Demócrata. Yo creo que ahí va a haber una reducción en la presión que hay hacia los tepecianos, posiblemente inclusive el Congreso depende también de los resultados de las elecciones que van a haber en enero en Georgia para ver cómo queda el Senado. Puede que sí se llegue a una solución permanente para grupos importantes de inmigrantes que están en estos momentos a los Estados Unidos y que quieren regularizar su situación. Así que creo que también, aparte de esa situación que se da, el gobierno de Honduras, igual que el gobierno de El Salvador, de Nicaragua, pues tiene sus problemas con Estados Unidos, pero Guatemala sí tiene muy buenas relaciones y creo que ellos pueden lograr políticamente una decisión para reducir un poco la presión de las personas que están siendo devueltas, retornadas de la frontera con Estados Unidos o los que inclusive están ya en Estados Unidos. Creo que se abre un espacio para una negociación política con las nuevas autoridades. Ya anunciaron el nuevo secretario de Estado. Él antes había sido secretario de Estado adjunto en el gobierno de Barack Obama. O sea, es una persona de carrera en el servicio exterior, en el Departamento de Estado. Y yo creo que va a haber una actitud bastante más favorable que la que ha tenido hasta estos momentos el gobierno del todavía presidente Trump en relación a los inmigrantes. O sea que eso sí, y va a ser una gran ayuda para el país, para las personas, los familiares que reciben apoyo de las remesas, pero también eso ayuda a la economía en general, ¿verdad? Porque esto ayuda a mantener la demanda agregada de productos en el país, la actividad económica, y también ayuda con las reservas internacionales que entran al país. Y desde ya, ¿qué acercamiento se debe ir creando con las posibles nuevas autoridades de Estados Unidos, a sabiendas que ha sido nuestro gran aliado por décadas y décadas, y ha sido un país que siempre nos ha respaldado en momentos difíciles, que ahora mismo los enfrentamos? Claro, pero recuerde que los Estados Unidos, los cambios de autoridades, si bien hay intereses de mediano y largo plazo, intereses estratégicos que tiene Estados Unidos en la región, también los gobiernos ponen diferentes punto y coma en las relaciones.
Carter fue un ejemplo, ¿verdad? Cómo él priorizó el tema de los derechos humanos sobre cualquier otra cosa. El presidente Barack Obama tenía otras prioridades diferentes en su relación con Honduras a las que ha tenido el presidente Trump. Y lo más probable, yo diría que seguro, que el gobierno del presidente Biden, el presidente electo, va a ser diferente sus prioridades, por lo menos los énfasis que los que ha puesto por el presidente Trump. Para él el tema de la inmigración, el tema de los ilegales, pues era el tema del principal o de los principales. No sé si para el presidente Biden lo Sí, revisando números sí, don Moisés, revisando los números de las dificultades con las cuales estaremos cerrando este año y nos enfrentaremos en el 2021. Se habla de 54,000 manzanas de producción diversa en el país destruida, producto de los dos meteoros. Que hay que buscar una reacción de inmediato para salvar el sector agroproductivo de nuestro país. Hay quienes ya están proponiendo tomar reservas del Banco Central de Honduras que rondarían arriba de los 500 millones de dólares. ¿Ve como una salida de momento, entre tanto acudimos a la comunidad internacional, ver estas posibilidades en nuestro propio mercado? Claro, yo creo que todas esas posibilidades hay que analizarlas y verlas. Mire, lo más importante para que la producción se pueda mantener es que tiene que haber las vías de acceso. Si no se habilitan las carreteras de alguna forma, primarias y secundarias, pues hay problema para sacar los productos en aquellas zonas donde no han sufrido pues, de las inundaciones. Y hay muchas zonas del país en las cuales hay producción, y que hay que sacar esa producción. Así que las carreteras son fundamentales y esto es a corto plazo. Y el gobierno debe recurrir a los recursos que sean necesarios, incluyendo estos, con precaución, con cautela, ¿verdad? Con un uso especial de los mismos, porque son las reservas que el país ha tenido. Pero mire, Chento, lo más importante que nosotros debemos de cuidar es que no se repita en lo que fallamos después del huracán Mitch. Nosotros planteamos lo que se llamaba un plan de reconstrucción y transformación nacional. Se hizo gran parte de la reconstrucción, pero no se transformó prácticamente nada. Entonces, que no nos vaya a ocurrir lo mismo, que se hable ahora de un programa de reconstrucción sostenible y que se haga la reconstrucción o parte de la reconstrucción y que no sea sostenible. Eso es lo que nos tenemos que cuidar. Que no nos pase lo que nos pasó con la estrategia de reducción de la pobreza y la condonación de la deuda, que se iba a reducir la cantidad de pobres en el país y la verdad es que la cantidad de pobres en el país pues, no se ha reducido y el problema de pobreza en nuestro país es enorme. Sí. Así que esas son las lecciones que debemos de aprender y asegurarnos como sociedad, como ciudadanos, de que en los gobiernos y el que viene próximamente, ¿verdad? El otro año tenemos elecciones, de que se aseguren de que estos recursos sean usados en una forma que realmente promuevan un desarrollo en el país, más oportunidades y opciones a los individuos, a las personas. Y que el sostenible es eso precisamente. Cuando se habla de desarrollo sostenible se está hablando de que va a haber precisamente no solamente una ampliación de la capacidad productiva, sino que también opciones de los individuos, que las personas no se tengan que ir de Honduras porque no hay opciones en el país y las van a buscar afuera. Sí, cierro con usted, don Moisés, y le agradezco que nos haya acompañado. Ahora mismo, ¿qué es lo más difícil que ve para el país como ciudadano que estuvo al frente en un proceso de reconstrucción en la administración Flores? Creo que el gran reto que tenemos como país es porque, mire, sin apoyo de afuera el país va a subsistir. El país no se va a acabar aún si no nos apoya, pero se va a sufrir más, se va a pasar más penurias. Para poder aliviar eso es que necesitamos la cooperación internacional. Y ahí el gran reto que tenemos como país,
porque no solamente se trata del gobierno, sino como país, porque no pueden haber voces de un lado y después de otro lado, que más bien, en vez de coadyuvar a un esfuerzo nacional, más bien lo entorpezca o lo destruya. Es de ir a la comunidad internacional y mostrarle que nos merecemos el apoyo de ellos, y que vamos a hacer un buen uso de esa cooperación y que vamos a hacer lo posible porque no tengamos que pedir nuevamente cuando vengan otros huracanes en el futuro, porque si hay algo real que va a ocurrir es que en estas tierras de Centroamérica van a haber más huracanes en el futuro. Lo que hay que tomar es medidas para poder convivir con los huracanes, así como hace Cuba, por ejemplo, así como hacen otros países en el Caribe. Es lo que nosotros tenemos que hacer y es posible hacer. Muchísimas gracias, don Moisés, por habernos acompañado. Gracias a usted, Chendo. Un honor. Don Moisés Starman Pinel con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.